disculpen. Sí, tenemos imagen. Igual. Perfecto. Bueno, primeramente, buen día, doctor, compañeros. Hoy día voy a hablar un poco referente a lo que es la insuficiencia cardíaca. Si bien la insuficiencia cardíaca, su nombre lo dice, ¿no? Es una insuficiencia funcional y estructural que se va a producir a nivel del corazón. Esta insuficiencia cardíaca generalmente va a afectar a todo el lado del corazón, tanto a lo que es el endocardio, miocardio y el pericardio, ¿ya? Esto generalmente, la definición de la misma es una afectación en la cual el corazón va a dejar de bombear la cantidad necesaria de volumen sistólico que necesita el cuerpo, prácticamente el volumen de sangre que necesita para el metabolismo del organismo. De esta manera va a haber una déficit y aquí es donde se va a activar lo que son los mecanismos de compensación que vamos a ir hablando poco a poco. Si podemos apreciar en este electrocardiograma, podemos ver, ¿no? En la parte superior latidos normales. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca? Prácticamente en esta presencia arritmias, ¿ya? Hay presencia de arritmias y esto se va a conocer como un síndrome clínico, ya que este cuadro sindrómico va a ser característico más que todo en una etapa avanzada, ya en un estadio crónico, ya que en un estadio agudo prácticamente los signos y síntomas pueden ser no tan notables, ¿ya? Para tener un diagnóstico específico. La clasificación. Estas se van a clasificar en sistólicas y también diastólicas, ¿ya? Cuando hablamos prácticamente de la sistólica, estamos hablando prácticamente que hay una disminución del bajo gasto cardíaco y también de una dilatación ventricular, ¿ya? Que es también conocida como lo que es insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca sistólica anterógrada. Pero ¿qué pasa cuando esta es diastólica? Tiende a ser lo contrario. Hay una dificultad de lo que es el llenado ventricular que se va a producir y también lo que es un trastorno en la relajación, ¿ya? Puede ser debido a lo que es este trastorno de la relajación o también una obstrucción mecánica. Y esto, lo más característico que se va a ver es que hay signos de congestión pulmonar debido a que se va a presentar lo que es un aumento de presión a nivel de lo que son las venas y también los capilares, ¿ya? Pero en esta parte, la contractibilidad del corazón no va a estar afectada. Y esto va a recibir el nombre de lo que es una insuficiencia cardíaca diastólica. Esta puede estar acompañada por un gasto disminuido o elevado. A la misma vez puede tener una afectación a nivel de lo que es el ventrículo derecho o izquierdo o en ambas, que es también conocida como una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Esta puede estar en un estadio inicial o crónico. A la misma vez, la sistólica tiende a ser generalmente anterógrada y la diastólica retrógrada. Si bien, como dijimos, ¿no? Es un síndrome clínico, ya que se aprecia la característica del cuadro sindrómico y esta va a ser el punto final de muchas enfermedades cardiovasculares que van a comprometer al corazón. Por ejemplo, las valvulopatías, las coronariopatías, las miocardiopatías. Entonces, estas o también por otras enfermedades de base que presenta el paciente, como por ejemplo una hipertensión, diabetes, van a comprometer también el corazón. Ya habíamos hablado, ¿no? De lo que es la disfunción sistólica, que es anterógrada, va a producir lo que es una dilatación ventricular, una disminución de gasto cardíaco, la fracción de eyección va a estar disminuida a menor al 50%, se va a auscultar el ruido 3. ¿Alguien me puede decir cuál es el ruido 3? El ruido galope 3. ¿Cuál es la característica que tiene? Es protodiastólico principalmente y representa principalmente una fase de llenado rápido ventricular. Muy bien, exacto. Entonces es una característica en la sistólica. A la misma vez, la etiología más que todo se va a dar por una cardiomiopatía dilatada, también cardiopatías isquémicas por una hipertensión y por las valvulopatías. Entonces esto va a comprometer más que todo para que se produzca una disfunción a nivel sistólico, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de sistólica, tienen que acordarse que hay una dilatación ventricular. Esa es la clave, ¿ya? Ahora, en una disfunción diastólica, ¿qué pasa? Como dijimos, ¿no? Hay una dificultad en el llenado ventricular, porque hay dificultad en la relajación que se va a producir de los músculos ventriculares. Y esto puede ser uno por la relajación o por la obstrucción mecánica que está habiendo, por una estenosis, por ejemplo, ¿ya? Esto va a producir un aumento de lo que es la presión a nivel de lo que es el pulmón, va a producir una congestión pulmonar, no va a afectar a la contractibilidad del corazón. Sí va a haber una disminución del volumen sistólico. A ver, ¿alguien se acuerda de
el galope tipo 4. Es un ruido presentado al final de la diástole y este principalmente va a estar dado por la contracción auricular que presenta al final de este. Exacto, exacto. Entonces, esto es lo que pasa en la diastólica. Gracias. En la etiología, prácticamente, al igual que lo que es la sistólica, va a afectar lo que es una hipertensión, ¿ya? Compromete a ambos, tanto a lo que es una hipertrofia, que se puede decir ventricularmente, o una dilatación. Entre lo que son las etiologías que van a producir una diastólica va a ser una cardiomiopatía hipertrófica o también una cardiomiopatía restrictiva. En Bolivia, según la etiología, esta puede ser acompañada, puede iniciar con una hipertensión arterial en un 33%, una insuficiencia coronaria en un 23%, valvulopatías en un 9%. Ahora, una insuficiencia con COR más una hipertensión de 23%. ¿Ustedes recuerdan el COR pulmonar? ¿Cómo se caracterizaba? El cor pulmonar está dado ya sea por neumo, una patología a nivel pulmonar. Esta causa lo que es hipertensión y a la vez causa en lo que es el ventrículo derecho hipertrofia. Exacto, una hipertrofia acompañada después de una dilatación, ¿verdad? Entonces, esto también va a ser característico en una de las patologías que va a tener un punto final que va a ser una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y como dijimos, también puede estar acompañado de lo que son las valvulopatías con una hipertensión. Ahora, habíamos dicho también que puede estar acompañado por un gasto cardíaco elevado. Algunas patologías van a hacer que el gasto cardíaco sea elevado y otras que sean disminuidas. Entre las que van a estar elevadas o entre las patologías que las van a elevar puede ser una tirotoxicosis, una fístula auriculoventricular, una anemia crónica, la enfermedad de Beriberi, la enfermedad de Paget, también una sepsis, que es característica también, ¿no? Un gasto disminuido puede ser dada por una cardiopatía isquémica, una hipertensión, valvulopatías, cardiopatías congénitas y también las miopericarditis, ¿ya? Ahora, la prevalencia. Generalmente, esta patología en insuficiencia cardíaca va a afectar más que todo a las personas adultas, ¿ya? Aquí hay porcentajes. Por ejemplo, de 50 a 59 años va a afectar en un 0,8%. Ya subiendo la edad, en un 80, cuando están las personas ya 80 a 89 años, un aproximado, pues va a afectar de un 9,1%, ¿ya? Entonces, esta es la prevalencia de una insuficiencia cardíaca. Pacientes menores a 50 años va a afectar en un 1%. Pacientes de 50 a 70 años va a afectar en un 5%. Pacientes mayores a 70 años va a afectar en un 10%. Y la mortalidad va a ser en un 50% a 5 años. Habíamos hablado también, ¿no?, que esta puede estar en una etapa inicial, que es la aguda o también la crónica. Entre las características que se diferencian de la misma puede ser que puede haber un deterioro súbito de lo que es la insuficiencia del ventrículo izquierdo, la cual va a tener un cuadro sindrómico que va a presentar una vasoconstricción periférica, va a presentar disnea, edema de pulmón, un aumento de lo que es la presión arterial, también lo que es la cianosis, debido a que va a haber una disminución del oxígeno a nivel tisular, ¿ya? Y en lo que es en un estadio crónico, prácticamente va a ser porque va a estar bajo el volumen cardíaco o el volumen sistólico. Y también va a haber la retención de sodio y agua. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que son los mecanismos de compensación, ¿ya? Vamos a especificar poco a poco y al último vamos a ir igual, poco a poco esto también, desgranando. En el cuadro sindrómico que se presenta aquí va a haber una ingurgitación yugular, ¿ya? Puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, en el cual puede subir ascendiendo hacia lo que es el maxilar o sobre lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Puede presentar lo que es una cardiomegalia, puede presentar los rales bivasales. ¿Recuerdan qué son los rales bivasales? Chicos, ¿están ahí? ¿Los que, perdón? Sí, rales bivasales. ¿Qué son los rales bivasales? Son como crépitos pulmonares, perdón, más o menos. Sí, exacto. Tiene más o menos el ruido de chasqueo o burbuja cuando se la ausculta. Exacto. Entonces, esto va a ser también característico, ¿ya? En este cuadro sindrómico. También se va a presentar lo que es un aumento de lo que es el pulso en sí, la taquicardia, los latidos del corazón prácticamente, también ese ruido que ya habíamos hablado, también una hepatomegalia y también las heces, ¿no? La acumulación de líquido tanto en el hígado como también en el estómago, ¿no?
La insuficiencia cardíaca puede llegar hasta este estadio crónico y este puede estar estable. Prácticamente el cuerpo va a necesitar para su metabolismo una cantidad de sangre del cual el corazón no le va a poder dar, pero va a hacer esfuerzos con los mecanismos de compensación y lo va a lograr, pero a un inicio va a ser eficaz. Pero cuando ya esto va progresando, pues ya no va a ser eficaz, sino que va a producir lo que es una reestructuración del corazón y esto nos va a producir lo que es problemas cardíacos, ¿ya? Ahora, la insuficiencia cardíaca nueva puede ser aguda, puede iniciar con un infarto agudo de miocardio, puede ser subaguda gradual por una miocardiopatía dilatada, o la congestiva, que es el compromiso tanto del ventrículo izquierdo como también la del derecho. En la fisiopatología es importante que recordemos 4 características, o también conocida como 4 factores que van a regular lo que es el volumen minuto o el gasto cardíaco. Entre estas está lo que es la precarga. La precarga no es nada más que la fuerza que va a distender el músculo relajado. Según la ley de Frank Starling, es lo que es el grado de alargamiento de las fibras antes de contraerse, como también del acortamiento de las mismas. ¿Ya? Cuando hay un desequilibrio entre estas, pues hay una reducción de la misma y esto va a ser esto va a ayudar a que haya una contracción ineficaz, ¿ya? Y esto va a ser también un principio para que se produzca una insuficiencia cardíaca por la contractibilidad que es anormal. Otra va a ser la poscarga. Si la poscarga generalmente es la fuerza que debe superar el ventrículo para que se abran las válvulas sigmoidales y permita lo que es la salida de la sangre. Si hay una afectación también en la misma, también va a iniciar lo que es una insuficiencia cardíaca. Algo importante son los elementos importantes para que se produzca estos, el estrés de la pared y también la resistencia vascular, para que ésta sobrepase y se abra lo que son las válvulas sigmoidales. La contractibilidad también es llamada inotropismo, la contracción que se produce de los miocitos a nivel del corazón. Esta capacidad intrínseca entre lo que es el acortamiento de las fibras miocardíacas produce lo que es una interacción entre las fibras de la actina, de la miocina. Y esta está regulada por lo que es el calcio que se encuentra intracelularmente y está libre, ¿ya? Esto va a ayudar a lo que es el inotropismo, pero también esta va a estar influenciada por lo que es el sistema nervioso autónomo, en la cual la simpática va a aumentar, esto va a aumentar lo que es la presión periférica y esto va a aumentar lo que es la contracción y también el volumen sistólico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay una alteración a nivel de lo que es la contractibilidad? Pues va a determinar lo que es la función ventricular, puede causar lo que es una insuficiencia cardíaca. Tanto lo que es la precarga, la postcarga y la contractibilidad y lo que es la frecuencia cardíaca son muy importantes porque esto nos va a dar a conocer si hay un cambio estructural a nivel del corazón, ¿ya? Algo importante que hay que saber es que la resistencia periférica constituye lo que es un mecanismo compensatorio, ¿ya? Para la insuficiencia cardíaca. Generalmente se mantiene la resistencia periférica aun cuando el gasto cardíaco está disminuido. Esto va a hacer que haya oxigenación tisular prácticamente, por más que haya una reducción del gasto cardíaco. Entonces, esta compensación es muy importante. También hay que saber, un poquito de lo que es las determinantes funcionales ventriculares, entre las cuales ya habíamos hablado de los 4 factores que van a regular el volumen minuto, o también conocido como el gasto cardíaco. Ya hablamos de la precarga, poscarga y de la contractibilidad, ¿ya? También de lo que es la frecuencia cardíaca que va a estar dada. Estos son mecanismos intrínsecos de esta que van a regular lo que es la función cardíaca. A la misma vez, van a estar influenciadas por el sistema nervioso simpático, vegetativo prácticamente, el simpático y el parasimpático, pero más que todo lo que son los simpáticos, porque estas van a producir lo que es una vasoconstricción, la cual van a activar a los mecanismos de compensación. También recordemos que estos factores que ya hablamos son puramente mecánicas, ¿ya? Que van a ayudar a la sinergia de la contracción ventricular y también lo que es la integridad del tabique interventricular y la competencia de las válvulas auriculoventriculares. Prácticamente estas van a abrirse y cerrar, entonces van a ayudar a lo que es el llenado y la salida de lo que es la volemia sistólica, lo que es la circulación mayor. Wendy, perdón, pero te recuerdo que el máximo son 20-25 minutos de exposición. Está bien, doctor. Ya, voy a hablar un poquito más rápido. Ya, bueno,
Aquí vamos a ver un poquito más sobre lo que es la fisiopatología, ¿ya? En la fisiopatología tenemos que conocer más que todo lo que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser un componente importante, ya que este va a ayudar a que se produzca lo que es un aumento de la presión, el cual va a ayudar a que haya una mayor contractibilidad. De la misma vez, de esta manera se va a producir lo que es un aumento de lo que es la volemia, ¿ya? Esto va a hacer que el corazón prácticamente en una etapa inicial pues sea eficaz. Cuando hablamos de lo que es una disminución del gasto cardíaco, tenemos que hablar de lo que son los componentes compensatorios, los cuales van a ayudar, por ejemplo, el tono simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que es el hipotálamo, a aumentar lo que es la contracción, ¿ya? Mediante lo que es la norepinefrina, el aumento de lo que es la angiotensina, la aldosterona y la hormona antidiurética. Bueno, que la norepinefrina y la angiotensina van a producir esta vasoconstricción. Y esto va a aumentar lo que es la poscarga, pero la aldosterona y la hormona antidiurética también van a aumentar lo que es la precarga. Prácticamente estos dos van a hacer que se aumente lo que es la volemia. Pero ¿qué pasa? A un inicio esto es eficaz, pero después de esto se va a producir lo que es una remodelación a nivel del corazón. Esto va a afectar tanto a la función como también a la estructuración cardíaca. Algo importante que no me quiero olvidar es que esto generalmente es importante, el aumento de lo que son los péptidos natriuréticos, los cuales son protectores. Estos son vasodilatadores. Cuando hay un aumento de la misma, de lo que es de los otros componentes, vasoconstrictores y vasodilatador. Este es el vasodilatador, perdón. Esto va a hacer que se vasodilate más, hay una disminución de la volemia y se produzca lo que es una disminución de la fibrosis que se puede producir por un aumento de la vasoconstricción. Eso es lo más importante. Entre los mecanismos de compensación también hay otros, ¿no? Que son los cardíacos. Uno, que estos mecanismos de compensación cardíacos van a producir una dilatación o una hipertrofia ventricular, ¿ya? Esto va a ser prácticamente lo que es una dilatación y también lo que es una hipertrofia. ¿Ya? Recordemos algo importante. Cuando se produce lo que es una dilatación ventricular, según la ley de Frank-Starling, va a haber lo que es de acuerdo a esto, una dilatación por la, ¿cómo se dice eso? Por la retención hidrosalina. Sus efectos positivos más que todo en esto se va a producir porque va a haber un aumento del inotropismo y a la misma vez el volumen sistólico va a ser mayor. Pero la contrapartida de la misma se va a dar porque esto va a necesitar más oxígeno y a la misma vez se va a producir lo que es una congestión venosa y va a haber cambios estructurales, como ya habíamos hablado. El otro que es la hipertrofia, en esta va a haber un crecimiento de la masa ventricular, pero no se va a dar lo que es un incremento de las unidades contráctiles ni tampoco de lo que es el tejido vascular. Pero esto en un inicio es eficaz y después con el tiempo, si no se hace el tratamiento correspondiente, pues va a producir una destructuración miocárdica y una fibrosis, ¿ya? También es importante esto, lo que son los cardíacos y los neurohormonales, los cuales van a ser mecanismos de compensación que ya habíamos hablado. Ya aquí podemos ver en esta imagen lo que es una vasodilatación que se produce, en la cual podemos ver una dilatación de las paredes y esto va a ocasionar una Wendy, te quedan 5 minutos por si acaso. De la contractibilidad del corazón. Ya, hay que recordar algo importante, lo que es la fracción de eyección ventricular, la cual, por ejemplo, en esta fracción puede ser preservada cuando es mayor a 50, puede ser intermedia cuando es de 40 a 49 y puede ser reducida cuando es menor a 40. Ya habíamos hablado de los otros componentes. También hay cardiopatías dilatadas no isquémicas, las cuales en su factor de riesgo van a ser la toxicidad, puede ser la quimioterapia, el alcohol, la cocaína, las infecciones por Chagas, taquimioarritmias, por ejemplo, estas pueden ser familiares, también pueden ser idiopáticas o también por el periparto. Según la clasificación de la Asociación Americana de Cardiología, estos pueden estar en estadios. En la primera, generalmente, puede haber un daño estructural, pero esto es asintomático. En el estadio B, generalmente, hay alteración estructural y también al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Sí hay signos y síntomas, pero esto generalmente no es tan pronunciado. En el estadio C, generalmente, esta insuficiencia cardíaca son sintomáticas asociadas con el daño ya estructural. Y en el D hay daño estructural, pero generalmente en esto se le va a dar lo que es el tratamiento, pero no va a ser tan eficaz y la persona va a necesitar lo que es un trasplante. ¿Ya? Como vemos aquí en la etapa evolutiva, también Nija nos habla, ¿no? En la clase 1, por ejemplo, los pacientes son asintomáticos. En el tipo 2, generalmente estos van a tener los síntomas cuando hacen ejercicios físicos ordinarios. En el tipo 3, pues cuando hacen actividad física menor, y en el 4, cuando están en reposo. ¿Ya?
Según Framingham, tenemos que tener dos criterios, uno que tiene que ser mayor y otro menor. Entre estas puede presentarse lo que es una presión venosa central, reflujo hepatoyugular, edema pulmonar agudo, disnea paroxística nocturna, incursión yugular, una cardiomiomegalia, también el esteator que ya habíamos hablado. En los menores, una tos seca nocturna, una capacidad vital disminuida, hepatomegalia, edema postural, disnea de esfuerzo, derrame pleural. Prácticamente todo esto. Lo que nos pide es que nosotros tengamos un diagnóstico de un criterio mayor y dos criterios menores. ¿Ya? La sintomatología más conocida, ya sabemos, es la disnea, la inflamación del tobillo, fatiga, presión venosa yugular elevada, los palpitantes y el edema periférico que se pueda presentar. Y aquí está, ¿no? un cuadro en el cual comparamos lo que es la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, las cuales van a ser los característicos, la acumulación de sangre a nivel de lo que es los miembros inferiores, el edema periférico, la azoemia, que es el aumento de lo que es la creatinina, y también lo que es la urea, la hepatomegalia, la citis, en el izquierdo que va a ser más característico el edema pulmonar, la tos, la disnea, la ortornea, disnea paroxística nocturna y la fibrilación auricular que se puede ver en el electrocardiograma y la azoemia. Y aquí vuelvo a hablar, ¿no?, de lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca izquierda, de lo que es el cuadro sindrómico más característico. Ahora, aquí puede ver las causas que son precipitantes, pueden ser cardíacas o extracardíacas, ¿ya? Puede ser por arritmia, fármacos inotrópicos negativos, puede ser por la embolia pulmonar, también las extracardíacas puede ser que embolia se ve por lo que es el abandono del tratamiento, la dieta, el estrés, también infecciones generales, la anemia, intervenciones quirúrgicas, fármacos y también tóxicos que se puedan presentar. Ahora, el tratamiento, uno es para que haya supervivencia, ¿ya? La mortalidad, disminuir lo que es la mortalidad, la capacidad de esfuerzo, la calidad de vida, para que haya una disminución de lo que es la alteración neurohormonal, hablamos de lo que es el mecanismo de compensación, el progreso de la insuficiencia cardíaca congestiva y también lo que son los síntomas, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el tratamiento, farmacológico. Más que todo se utilizan lo que son las IECAs y las ARAs, y también lo que son las ARNI, ya que estos nos van a ayudar prácticamente a disminuir lo que es la poscarga y también la precarga, y a la misma vez van a hacer que se mantenga lo que es un aumento de lo que es la inyección, la inyección prácticamente cuando esto está menor a 35. Ya eso es importante, pero no es aconsejable asociar lo que son las IECAs y las ARAs. Las IECAs se pueden asociar con lo que son los beta bloqueantes. ¿Están ahí? Sí, Wendy. Sí, Wendy. Ay, pensé que se acababa el tiempo. Ya, entonces se puede asociar lo que son las IECAs y los beta bloqueantes. Por ejemplo, el enalapril, lisinopril, se puede utilizar también el carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Es aconsejable, puede entonces asociarse ya sean las IECAs con los beta bloqueantes o las ARAs con los beta bloqueantes. También lo que son los ARNIs, que son antialdosterónicos, ¿ya? Que van a inhibir lo que es el mecanismo de compensación, los cuales van a producir lo que es prácticamente una remodelación del corazón. También los diuréticos que nos van a ayudar, las tiazidas, la forcemida, también los antagonistas que habíamos hablado, mineralocorticoides, también los digitálicos, ¿no?, que no son de primer nivel, pero sí ayudan cuando hay más que todo lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva acompañada de una fibrilación auricular. Esto puede producir intoxicaciones. Esa es la consecuencia que tiene esto, ¿ya? También se va a ver en el electrocardiograma que presenta lo que son extrasístoles. Otro también importante es también el sacubitril. El sacubitril generalmente se va a utilizar cuando hay una inhibición de lo que es los péptidos natriuréticos, ¿ya? Esto generalmente va a degradar a lo que es la nefrilicina, y esto va a hacer que entonces se mantenga lo que son este vasodilatador importante, que es un marcador importante, ¿ya? Lo que no se debe administrar al paciente son antagonistas de calcio, ya que estos son inotrópicos. Prácticamente, si estamos hablando de mecanismos de compensación, no necesitamos que haya más contracción para que se aumente lo que es la bulimia, ¿ya? Ahora, los anticoagulantes es dependiendo al paciente. El tratamiento farmacológico ya habíamos hablado, mejoría de lo que es la supervivencia, mejoría de lo que son los síntomas. Entre estos van a ser los beta bloqueadores, los IECAs, los ARAs, los antagonistas mineralocorticoides y los ARNIs. Los que solo van a calmar lo que son los síntomas pueden ser la idobradina, los diuréticos y también lo que es la digoxina. Aquí hablamos, ¿no?, de las IECAs y las ARAs, lo que son los beneficios que tienen, reducir lo que es el reingreso al hospital, disminuir el infarto de agudo de miocardio, insuficiencia renal. Hay que tener mucho control con lo que es, ya que puede producir una hipotensión, hiperpotasemia también puede producir, la tos, también se puede lo que es, no es recomendado, como dicen, ¿no?, las IECAs y las ARAs asociadas, y también la hidrolicina y los nitratos sí se pueden asociar. Ahora, efectos indeseables, más que todo aquí, la hipotensión de hiperpotasemia, ¿ya? Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de la anapil, que se utiliza de 5 a 40 miligramos, ayuda en lo que es en la precardia y poscardia, y también en el estadio bien, la que se utiliza tipo 3 y 4. Los beta bloqueadores van a ayudar a mejorar lo que es la fracción de inyección, disminuyen la mortalidad, el reingreso también es importante. Las contraindicaciones, pues el asma, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, problemas circulatorios periféricos que se pueden dar, no es recomendable.
En la insuficiencia cardíaca sistólica sí se puede dar y también en Tiempo, Wendy. Está bien, doctor. Aunque yo dije el resumen de los medicamentos. Preguntas, jóvenes. Yo tengo una duda de la neprilicina. ¿Cuál era su mecanismo de acción de la neprilicina? Es una proteína del cuerpo, ¿verdad? Wendy. Ay, doctor, yo estaba hablando así con el micrófono apagado, lo siento. Prácticamente este va a ser un degradador, ¿ya? Del péptido natriurético. Por eso también se utiliza lo que son los fármacos, como lo que dije, ¿no? El valsartán y el sacubitril, los cuales van a inhibir a la nefrolipina, la cual va a querer degradar al péptido natriurético, ya que es un vasodilatador, es muy importante para el corazón. Además de que esto, como es un marcador, ¿no? Si aumenta lo que es el péptido natriurético, prácticamente nos está diciendo, ¿no? Que hay una afectación a nivel del corazón. Ya, muchas gracias. Por nada, Miguel. ¿Alguna pregunta más? Y disculpa, Wendy. Primero, Frankie. Bueno, quería preguntar, como ya sabemos que la fracción de eyección normal es de 65% en una sangre eyectada, en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿a cuánto se reduce la fracción de eyección, perdón? Puede reducirse, bueno, tiende a ser menor a 40, ¿ya? Puede ser, hay una fracción de eyección, no me acuerdo, perseverada creo que se decía, pero que tiende a ser de 40, mayor a 50. Entonces, generalmente lo que tú dices, 65% puede ser mayor a 50 hasta 70. Yo conozco que ese parámetro de que haya una fracción de eyección normal. Y esta puede disminuir menor a 40. Gracias por la aclaración. A ver. Primero, que las diapositivas que has presentado las tienes que pasar a todo el grupo, y las tienes que, después la representante me la va a pasar para que ustedes revisen nuevamente el tema. En la insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección puede tener diferente comportamiento. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca en general es de tipo clínico, apoyado a veces por algunos exámenes de laboratorio, sobre todo los péptidos. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico clínico laboratorial de insuficiencia cardíaca, hay que ver qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. Entonces, la fracción de eyección en general se dice que es normal entre 55 a 75%. Pueden haber pequeñas variaciones de acuerdo a la literatura, a veces dicen 52, 53, normal, pero si quieren para redondear y lo que la mayoría describe, la fracción de eyección es normal entre un 55 a 75%. Entonces, ha mostrado una de las diapositivas, Wendy, de que la insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección reducida o baja, que se llama, cuando es menos del 40% de la fracción de eyección. Puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe, borderline o como intermedio, que está entre el 40 y el 50% de fracción de eyección. Y puede existir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, normal o preservada, que estaría por encima del 50%. Entonces, es una clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección, pero el diagnóstico ya se hizo clínicamente. Entonces, no todas las insuficiencias cardíacas van a tener reducida su fracción de eyección. De acuerdo a los libros, entre el 40% aproximadamente, y algunos dicen hasta el 50% puede tener fracción de eyección normal, pero cumple los criterios de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Una pregunta más. Doctor, yo tengo una pregunta. En el caso del tratamiento
tratamiento, cualquier tratamiento se da, ya sea farmacológico y no farmacológico, en el caso de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya. Bueno. Sí, mira, cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, generalmente llega al mismo diagnóstico, ¿ya? Va a llegar a lo mismo que una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero algo que leí ahí interesante es que, ejemplo, con lo que es el verapamilo y el diltiazem se puede utilizar en estos casos, indica, ya que este va a ser más que todo dada, porque va a haber una afectación a nivel de lo que es una insuficiencia renal crónica o va a haber un aumento de presión a nivel de lo que es el pulmón. Entonces, por esos motivos, indica que se produce esto, ¿ya? Y más que todo va a ser dada en personas adultas. Pero el diagnóstico prácticamente se hace igual que la reducida y llega a lo mismo, a lo que entendí, tanto lo que es la preservada. Y es ya que hay en Bolivia creo que un 50%, si no recuerdo bien, que se produce eso. Ok, muchas gracias, Gwen. Bueno, en general el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está más dirigido a las comorbilidades que pueda tener esa persona. En general son personas diabéticas, hipertensas o que tengan otro tipo de enfermedades. No hay un esquema terapéutico como el que han visto para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces hay que controlar muy bien la presión, hay que controlar muy bien el colesterol, las arritmias que puede tener, todas esas patologías. Pero un fármaco específico en este momento demostrado no existe. Se ha estudiado antagonistas cálcicos, se han estudiado IECAS, ARA2, espironolactona, se han estudiado, hoy también se está estudiando los inhibidores de la neprilicina, sacubitril valsartán. Todos ellos se han estudiado, se han probado, pero ninguno de ellos ha demostrado claramente que vaya a modificar la evolución de la enfermedad, salvo que encontremos un factor corregible en este tipo de insuficiencia cardíaca. Vamos a quedar acá. La limitación del tiempo no es por el tiempo del Zoom, porque el tiempo que tengo el programa es ilimitado, o sea, no es el problema del Zoom, sino es por fines pedagógicos. Ya les he dicho, ustedes ya han dado examen y han avanzado todos estos temas, ya deberían saber todos estos temas, y lo que tenemos que hacer básicamente es comentar algunas cuestiones más puntuales y de preferencia algunos casos que vayamos viendo en el hospital. Entonces a eso se debe centrar la presentación del tema, no a una revisión. Ya les he dicho, no nos interesa mucho semiología ni fisiopatología porque son cosas que ya han avanzado. En el tema este de insuficiencia cardíaca falta un montón de cosas que son hoy en día que se están utilizando como resincronizadores, etcétera, que no se ha comentado absolutamente nada el día de hoy. Y les he dado además una pequeña guía justamente para que traten de orientar sus temas a eso. Entonces seguramente vamos a volver a hablar de este tema, en las prácticas vamos a seguir hablando del tema, pero si ustedes no leen, no repasan, pues no vamos a avanzar mucho en esto. Entonces vamos a quedar acá y el día viernes haríamos la próxima clase. ¿Listo? Doctor, una consulta. Las diapositivas de mis compañeros, ¿se las tengo que mandar a usted antes de la clase o debe ser después? Como ustedes quieran. Está bien, doctor. Se las mandaré de mi compañera, entonces. Listo. Listo, gracias, doctor, muy amable. Iba a disculparse y hablar sobre los dispositivos de sincronización. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, hasta luego.